Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Uriel, hoy no estás de servicio. Le guiñó un ojo su camarada. Uriel levantó la mano en señal de saludo y siguió mirando el estanque. Era principios de mayo. Algo hermoso se respiraba en el aire, pero la vida de este hombre no. Hacía casi un mes que había empezado una nueva. Y no era un deseo banal de cambiar de trabajo o divorciarse de su mujer. El destino le había deparado una suerte poco envidiable. Hace un mes se despertó y se dio cuenta de que solo sabía su propio nombre. Tenía heridas, contusiones y probablemente incluso fracturas. Una pandilla de vagabundos locales lo acogió, lo ayudó y lo alimentó. Todos vivían según las leyes de la calle. Cada uno tenía una historia diferente detrás. Sin embargo, la mayoría de ellos había elegido esta vida voluntariamente y tenía su propio significado, su propia comodidad y su propio impulso. Durante el día trabajaban a tiempo parcial como todo el mundo. Solo los que tenían un hogar iban a trabajar por las mañanas, normalmente en un trabajo que odiaban con toda su alma, y se sentaban en una oficina mal ventilada junto a un cactus, cumpliendo condena como si estuvieran en prisión. La rutina de estos vagabundos era mucho más variada. Algunos simplemente se sentaron con la mano extendida. Lo importante era hacer un cartel para que los transeúntes se fijaran en él. Algunos presionaron con lástima, otros con el sentido del humor. Por ejemplo, Salomón, un vagabundo jubilado de enorme barba y cara rojiza, solía escribir que estaba recaudando dinero para invitar a salir a su amada Camila. A 1 metro de él se sentaba Camila, una vagabunda que efectivamente mantenía una relación con él y en cuya cartulina se leía: «Saldré con él si puede ganar dinero para una pizza». Nadie pasó de largo. En realidad, todo mundo se agachó. Otro vagabundo más joven recaudaba dinero para conciertos de rock, una escopeta, un búho de mano y su propio palacio. No parecía alguien que pudiera tener un palacio. La mayoría de los indigentes seguían presionados por la piedad. Pero cualquier opción funcionaba. Al fin y al cabo, a la gente no le importan los problemas de los demás. Dan dinero si sienten una carga en el alma y quieren experimentar alivio. Solo les mueven en ese momento motivos personales internos, y Uriel era muy consciente de ello. Se sentaba junto al estanque del parque y lanzaba pan a los patos. Su reflejo en el agua no le dio ninguna información. No recordaba quién era, quién había sido. Lo único que su memoria le daba era un nombre. ¿Cuántos años tenía? ¿Quiénes eran sus parientes? ¿Quizá le estaban buscando? ¿Tal vez alguien por ahí dejando caer lágrimas por él? Con estos pensamientos en mente estaba a punto de ir a la policía cuando los vagabundos le atendieron. Había tenido náuseas y desmayos durante mucho tiempo. Los dolores de cabeza no desaparecieron durante 15 días. Una vez en el suelo, dijo que iba a ir a la policía. «Ve», le dijo la vagabunda Camila, «pero no te lo aconsejo». Uriel frunció el ceño. «¿Por qué? Seguro me buscan. Debo tener un hogar, parientes. Tú misma has dicho que la ropa que llevo no es barata». «Hemos tenido uno de estos saltarines antes». Se despertó con la cabeza golpeada también. Víctor lo encontró en un cubo de basura y lo trajo como a un gatito. No llevaba sus papeles encima. Lo arreglamos, volvió en sí rápidamente, pero no recordaba nada. Corrió a la policía y encontró que su cara estaba en la lista de buscados. Resultaba que había matado a 3 personas. ¿Te imaginas cómo se sintió cuando se enteró de lo suyo? La policía le detuvo cuando intentaba salir de la ciudad. Lo dijo de un modo tan distante como si se tratara de algo insignificante, de alguna tontería como unos cordones de zapatos, y no de un destino humano. Uriel se quedó pensativo un momento. «¿Crees, Camila, que podría matar a un hombre?», preguntó sin rodeos. Ella le lanzó una mirada. No eres un asesino». Ese era un asesino, se notaba con solo mirarlo. Pero aquí no juzgamos a nadie, ya conoces nuestras leyes. Y un asesino a veces es más humano que un santo. Pero hay muchos artículos en el Código Penal, así que piensa 10 veces si estás dispuesto a cambiar la libertad que te hemos mostrado.
Yo lo dejaría así. El universo te está dando la oportunidad de empezar tu vida de nuevo. Es estúpido rechazarla. A la mayoría de la gente de tu edad le gustaría borrar sus recuerdos y empezar de nuevo. Vive, disfruta. Uriel agradeció el consejo a la jefe del colectivo y se puso a pensar. Nunca se aventuró a entrar en la comisaría. Aunque ya había estado allí 10 veces, se quedó en el umbral y se marchó. Las palabras de Camila se alojaron con fuerza en su cráneo. El universo te está dando otra oportunidad. Aprovéchala y alégrate. Había otros vagos en la banda, más ricos, entre ellos virtuosos de las cartas, magos, carteristas. No todos iban a mendigar. Sebastián, un chaval de 17 años, tras huir de su padrastro que le golpeaba sin piedad, se unió a la manada. Solía traer dinero todos los días. Se subía al autobús, ponía cara de honrado y se rascaba los bolsillos. Y así rascándose los bolsillos, nunca le habían pillado. Chico listo. Tenía una chica a la que amaba, pero era de buena familia. Los vagabundos decían que tenían una aventura. Pero la chica tenía miedo de contárselo a sus padres, así que Sebastián nunca estaba con ellos por las tardes junto al barril caliente. Allí hablaban de corazón a corazón, se contaban historias, se apoyaban mutuamente. Cada uno tenía su propia historia que contar. Camila, por ejemplo, tenía un salón de belleza. Su marido, un hombre rico de negocios. La familia era genial. Pero todo fue cuesta abajo cuando su hija murió de cáncer a una edad bastante temprana. Camila enterró a su bebé y buscaba una razón para vivir, intentando ir a trabajar. Su marido, en cambio, encontró otra forma de superar su pena. Tuvo un amante y acabó tendiéndole una trampa a Camila. Escapó de la policía y acabó en la calle. Su amante la traicionó. Le endosó enormes deudas, realizó estafas bajo su nombre, pero dejó su negocio limpio. Camila no tenía ninguna razón para vivir. Fue entonces cuando conoció a Salomón. Él fue quien la mantuvo fuera de peligro y la ayudó a comprender que había otra vida sin burocracia, sin reglas, real y limpia, pero hambrienta a veces. Salomón era 10 años mayor que Camila, pero eso no le impedía ser una hermosa pareja. Con los años se les unieron otras personas sin hogar. Camila cuidaba de todos, como una madre, pero era estricta, despiadada en algunos aspectos. Siempre decía lo que pensaba. No cabía esperar de ella halagos ni falsa modestia. Uriel se encariñó con todos los de esta manada. En el mes de su nueva vida se había dado cuenta de muchas cosas. Era difícil sin su propia experiencia, sin confiar en nada en absoluto, así que valoraba los consejos de los demás e intentaba escuchar. Algunas noches se veía a sí mismo en el hospital. Soñó con algunos pasillos médicos y bullicio. Uriel pensó que tal vez no había estado bien antes. Había pasado por muchas cosas, incluso ahora que ya era mayor. Como no había forma de saberlo con seguridad, los vagabundos lo estimaron aproximadamente. Algunos decían que tenía unos 30 años, otros que al menos 40. Pero la sabia Camila le miró el cuello y las manos y dijo que tenía unos 45 años. En sus años de trabajo en una tienda de cosméticos había aprendido a distinguir la edad de la gente sin lugar a dudas. También tenía un conocido fuera de la familia de la calle. Ocurrió hace 15 días. Uriel estaba sentado en el parque, desmigando una hogaza de pan a las palomas. Tal como hacía hoy. Una joven se le acercó, se sentó, sacó unas pipas de girasol y empezó a lanzarlas también a los pájaros. Luego abrió un libro y empezó a leer. Uriel miró el libro con el rabillo del ojo y se dio cuenta de que lo estaba leyendo. ¿Puedo?, preguntó extendiendo una mano con las uñas sucias hacia el libro. «Por supuesto», respondió la desconocida sin sombra de duda. Uriel miró el libro y sonrió. «Vaya, no recuerdo nada de mi vida, pero exactamente el contenido de este libro. Nuestra memoria es fenomenal». «¿No recuerdas nada?», preguntó la chica. Se pusieron a hablar.
Uriel le contó su historia a la guapa joven y ella le dijo que se llamaba Leonela. Estudiaba para contable y vivía con su madre. Tenía su propio piso en el barrio y el parque había sido su lugar favorito desde que era pequeña. No conoció a su padre, pero vivió bien sin él porque tenía una madre maravillosa. Leonela le habló mucho de su madre. La mujer era licenciada en medicina y en derecho, y trabajaba cerca de allí. Era polifacética, guapa y tenía buen sentido del humor. Nunca se aburría, ni sus compañeros de trabajo, ni su única hija. El dinero no siempre era suficiente. Leonela trabajaba desde los 16 años ayudando a su madre en todo lo que podía. Siempre traía comida de casa para Uriel. Pasteles, galletas, tarta. Le daba vergüenza recibirlo, pero no recibirlo era peor. Se ofendería. La chica era partidaria de que se arriesgara y acudiera a la policía. No dudó ni un segundo de que era un buen hombre al que le había pasado algo malo. Incluso se ofreció a ayudarlo a buscar su foto en la base de datos de personas desaparecidas. Pero Uriel recordó las palabras de Camila de que debía agradecer al cielo la oportunidad de volver a empezar su vida y no intentar recordar. Aquella noche Uriel se sentó en un círculo de indigentes. Entre ellos había un hombre llamado Gandalf. Había sido psiquiatra y luego se convirtió en paciente de su propia clínica. Durante las estaciones de otoño y primavera, Gandalf necesitaba ayuda de los forasteros. Se volvía como un niño y Camila siempre estaba pendiente de él. El resto del tiempo se convertía en un amo del universo, el amo de la hipnosis, y conseguir dinero no le supuso ningún problema. Podía vivir en hoteles, viajar por el país robando a la gente. Una vez vendió una simple varita de carretera por 10,000, convenciendo a un hombre rico de que era una obra de arte, un objeto antiguo. Ahora la varita está en su casa detrás de un cristal, y el hombre cuenta a sus amigos la leyenda que Gandalf le inventó. Y lo sabe porque ha estado en casa del desgraciado. Todo empezó cuando Gandalf se topó con él en un café. Había sido grosero con la nueva camarera y debía ser castigado por ello. Gandalf contó muchas historias interesantes. También habló de por qué le gustaba sentarse junto al fuego con los vagabundos en lugar de hablar con la llamada gente normal. Son ordinarios hasta el punto de ser mediocres y todos viven según una plantilla. Es un milagro si consigues conocer a alguien que use la cabeza. Como psiquiatra, Gandalf afirmaba que cualquiera que pueda pensar por sí mismo es un paria. Ya ves, razonó ante el barril en llamas frotándose la barbilla. Si sabes pensar por ti mismo, no irás a ciegas donde fueron todos los demás. Un pastor señala la dirección y todos van allí. Y si una oveja mirara hacia arriba y dijera, ¿por qué tenemos que ir allí?, se les consideraría inmediatamente marginados. La normalidad es aburrida, amigos míos. No cambiéis, os quiero mucho. Terminó su relato con una sonrisa. Hubo un estallido de aplausos cerca del barril. Gandalf no había sido un visitante frecuente allí últimamente. Había estado teniendo una aventura con alguna tía buena. Es cierto que Camila sospechaba que la había hipnotizado para que lo amara y Gandalf no lo negaba. Uriel se sorprendió de lo diferentes que eran las personas que conoció, de lo reales que eran. Cada uno tenía un destino diferente, nada fácil. Compartían su comida, su dinero, sus preocupaciones. Si alguien caía enfermo, contribuían con medicinas. Nadie te buscaría si no vinieras hoy. Y nadie te regañaría si no volvieras hasta dentro de un año. Lo importante es seguir siendo humano y observar algunas de las reglas que todo el mundo ha seguido aquí. No robar a los tuyos, no dejar en la estacada, pagar amablemente la amabilidad y no condenar. Por la mañana Uriel se fue a pescar. No recordaba si había pescado antes, pero uno de los vagabundos tenía unas viejas cañas de pescar y aparejos. Quería probarlo, así que se sentó junto al río todo el día y se quemó porque era un día caluroso. El sol daba de lleno. Al final del día tenía hambre. Había tantos peces en la bolsa que podría venderlos, pero Uriel decidió que haría otra cosa.
Llevó la captura a un viejo garaje abandonado que era ya uno de los refugios de los vagabundos locales. Limpió el pescado y lo frió al fuego. Alimentaba a todos y se alimentaba a sí mismo. Con sal y pan, frito al fuego, el pescado era una delicia increíble. «Tienes una gran amabilidad, no eres un vagabundo», dijo uno de los aldeanos. «Creo que sé cocinar». Uriel no volvió a intentar recordar si había cocinado antes y en qué circunstancias. Nada le venía a la mente, nada en absoluto, un vacío como si nunca hubiera vivido antes. Sacudió la cabeza. Todos le miraban en ese momento y sabían que la estaba pasando mal sin sus recuerdos. «¿Sabes? Desearía poder recordar algo, cualquier cosa. ¿De verdad voy a vivir mi vida así?». Camila respondió: «Hay recuerdos que nos impiden vivir. Te envidio. Si pudiera, lo borraría todo del mapa de mi memoria. El matrimonio con aquel traidor y el nacimiento de mi amada hija, a la que luego tuve que enterrar. ¿Quién no lo haría?». La pregunta era retórica, pero la mayoría de los vagabundos dijeron que lo harían, porque la memoria solo es un punto de apoyo en ausencia de recuerdos dolorosos y desgarradores. «Yo no lo haría», dijo Vitoldo y rodeó a su mujer con el brazo. Se rió suavemente mostrando una hilera de dientes amarillos. «¿Por qué no? ¿O no te gustaría olvidar cómo tus hijos querían matarte por quedarse con tu piso?». Camila entrecerró los ojos dando una calada. Vitoldo hizo un gesto de bondad con la mano. «Sé perdonar y olvidar. Además, si no fuera por su mezquinidad, nunca habría conocido a mi Irma». Y la besó de una manera que incluso hizo que Uriel se sintiera incómodo. Bajó los ojos. Uriel sabía que Vitoldo era un excelente artista, profesor de pintura de la universidad. Sus 2 hijos habían crecido con su dinero y un día decidieron que el caro piso de su padre, el que él mismo había ganado, debía pertenecerles. La mujer de Vitoldo falleció cuando los niños eran muy pequeños. Su relación era tensa. No se llevaban bien y estaban constantemente peleando y compitiendo con su padre. Con el paso de los años, su enemistad no hizo más que aumentar. Se empezó a hablar de quién se quedaría con su piso cuando muriera. Los chicos decían sin rodeos que querían que su padre se fuera a pintar a algún lugar del campo en lugar de estar molestándolos aquí en la ciudad. Ese día Vitoldo vio cómo le echaban veneno en el té. No se lo bebió. Puso las llaves sobre la mesa y se fue para siempre. El dolor de que sus hijos no lo necesitaran tanto como para estar dispuestos a matarle le llevó a la embriaguez, sin papeles y sin ganas de vivir. Salomón lo encontró y lo llevó a la hoguera. Así que pasó a formar parte del colectivo. Cuando la charla sobre las ventajas de no recordar se hubo calmado, los vagabundos empezaron a dispersarse. Uriel se tumbó en lo que creía que era su cama y se quedó dormido. Su estómago no rugió más fuerte que el zumbido del tráfico de la autopista esta tarde. Pensó que también debería ir a pescar mañana, solo que deseaba tener una pala. Excavando en busca de lombrices, hoy tuvo que usar las manos. Se hizo rozaduras en los dedos hasta que otro vagabundo le trajo una cuchara. La pesca le hizo sentirse mejor y alimentó a todos. Era bueno ser útil. Esta gente había hecho mucho por él y sabía que se lo debía. Sin embargo, el día siguiente se planificó de otra manera. Por la mañana, Uriel fue al estanque, se desnudó y enjuagó. Lavó su ropa que apestaba a pescado. Luego fue a los garajes. Cogió un libro pequeño y delgado y se dirigió al parque. Cuando llegó, la ropa ya estaba seca y casi limpia. No tenía polvos, pero sí jabón de lavar. El agua del estanque estaba fría por la mañana, pero él no podía andar sucio, sobre todo el día de hoy que debería encontrarse con ella. Leonela había prometido venir hoy al parque. Leonela ya estaba junto al estanque con un libro en las manos. Uriel, sonriendo, se acercó. Era un cuarto de siglo mayor que ella, pero no tenía sentimientos más allá de la amistad. Era amable como ser humano. Al fin y al cabo, todo el mundo huye de los vagabundos. Nadie quiere el dolor ajeno. Cada uno tiene el suyo. Y ella escuchaba,
No tenía miedo y no le importaba comunicarse con él. Habla de sí misma. Uriel pensó que era demasiado modesta y que probablemente no tenía muchos amigos. «Hola, acabo de llegar. ¿Cómo te va?», preguntó con una sonrisa. «Bien, Leonela. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu mamá?». La chica llevaba un vestido de verano de color claro. Era delgada, guapa, con el pelo rubio hasta los hombros recogido en trenzas. Usando sandalias, los pendientes de sus orejas eran de oro diminuto, no parecía cambiarlos. Ninguna otra joya, sin maquillaje, natural, tal vez no bonita, solo una chica normal. «Estoy bien, gracias. Le manda recuerdos y pasteles». Leonela le entregó un paquete. «¿Y qué tienes allí?», preguntó el vagabundo señalando el libro. «Dijiste que traerías el mío hoy, así que cogí otro para ti. Es parecido al que has leído», dijo Leonela. Intercambiaron libros y se sentaron en el banco. El resplandor del agua cegaba sus ojos y creaba una sensación que todos habían experimentado de niños. Despreocupados, libres, contemplativos, cuando no había miedo ni preocupaciones en tu cabeza, cuando tu estado de ánimo era siempre perfecto. «Bueno, prometo terminar este libro en 4 días. ¿Me darás 4 días?», preguntó Uriel tras apreciar el grosor de la edición y el tipo de letra. «De acuerdo, entonces nos vemos el miércoles en el mismo sitio», dijo Leonela. Hablaron un poco más y luego se separaron. La chica dijo que había aprobado todos los exámenes en el instituto con buena nota, y Uriel habló de pesca, de Gandalf. Ella estaba interesada en él. El propio Uriel se dio cuenta de que sabía mantener un diálogo, que tenía una opinión sobre todo, pero no recordaba de dónde había salido. A veces le venían a la mente fragmentos de frases. Recordaba claramente la manga de una blusa morada con grandes botones, de las que estaban de moda hacía 40 años. Uriel pensó que era un recuerdo de su infancia. Quizá era algún tipo de jersey que había llevado su madre o su abuela. Pensando en sus padres se estremecía cada vez, y sus pies le llevaban hacia la comisaría. Pero en el umbral otro pensamiento vino a su mente. ¿Y si no tuviera padres, sino algún delito? ¿Y si no le gusta lo que descubre sobre sí mismo? Durante esos 4 días, mientras Uriel leía el libro que Leonela le había traído, había tenido un encuentro cara a cara con Gandalf. Casualmente estaban uno al lado del otro en la plaza. Uriel salía y Gandalf caminaba de brazo con una rubia hermosa. «Amigo, ¿cómo te va? ¿Cómo está la manada?», preguntó refiriéndose a todos los que se sentaban por las tardes detrás del barril ardiendo. «No estamos mal, todos, yo y el rebaño. ¿Qué tal tú?», preguntó Uriel sin esperar que Gandalf lo saludara tan afectuosamente. «Estoy bien. Camila me contó tu historia y, ¿sabes? No estoy de acuerdo con ella. Sí, da miedo descubrir algo sobre uno mismo, sean cuales sean los acontecimientos de tu vida que te llevaron a los vagabundos de la hoguera. Es tu vida y no te juzgues duramente». Uriel se encogió de hombros. «Lo principal es que los jueces no me juzguen duramente si resulta que he matado o robado a alguien». Gandalf se rió entre dientes. «El sentido del humor te salvará, hermano. Sin él no somos nada en la vida. Tienes manos de médico», dijo de repente. Uriel se miró las manos. «¿De dónde lo has sacado?», preguntó. «No lo sé, tengo muchos conocimientos sobre psicología y fisiología humanas, y estoy seguro de que usted era médico. Mucho en ti dice eso. Y también puedo asegurarte que no estabas solo en la familia. Estás acostumbrado a cuidar de los demás, pero no pareces un padre de familia, sino un hombre que se ha entregado al trabajo. No muestras signos de una psique enfermiza, no eres un maníaco ni un psicópata, y no necesitas saber el resto». Uriel se sorprendió. En ese momento escuchó más información sobre sí mismo de la que él mismo conocía.
¿Y por qué no se le había ocurrido antes preguntar al psiquiatra si pensaba que era un criminal? Vaya, realmente eres Gandalf. Le dio una palmada en la espalda a Uriel y sonrió. Vamos al cine. ¿Quieres venir con nosotros? Yo lo pagaré. Uriel se negó. Se apresuró a ir a su sitio. El cielo tronaba y ya empezaba a lloviznar, así que haría frío afuera. Cuando volvió al garaje solo estaba Salomón. Ya estaba en el garaje, acariciando a un perro al que un vagabundo había dado de comer. Intercambiaron algunas palabras. Uriel encendió la vela que había preparado para poder leer en la noche y se sumergió en la lectura. Salvo que cada vez que los vagabundos iban y venían, la vela se apagaba con una ráfaga de viento y él tenía que volver a encender el mechero. La lluvia tamborileaba con fuerza sobre el techo del garaje y las gotas eran enormes. 2 personas más habían vuelto al garaje antes de que lloviera, y ahora todos ocupaban sus puestos en los catres. Los que querían dormir se ponían de espaldas contra la pared y dormían. Nadie pensó en decir una palabra. «Oye, apaga tu vela, nos estás molestando». Al contrario, la luz los hacía sentirse más acogidos en su interior. La vela no daba mucho calor, pero los 2 vagabundos sacaron sus cartas y empezaron a jugar. Unos días después, Uriel volvía a nadar en el estanque. Cuando llegó a los garajes temblaba de frío. El tiempo afuera era gélido. Apenas había sol y el viento no cesaba. «Te resfriarás así y morirás. ¿No habrás olvidado que los vagabundos con neumonía no tienen cura, verdad?», le preguntó uno de los habitantes del garaje. «No lo he olvidado», murmuró Uriel sacando el libro de su escondite. Era importante no recortarlo y no ensuciarlo. «Y por cierto, sé cómo curar la neumonía. No sé cómo, pero desde luego lo sé. Parece que Gandalf tenía razón, soy un curandero». Uriel sacó el libro de Leonela, se lo sacudió y se dirigió hacia la salida. «Amigo, pide un cigarrillo a alguien de camino, por favor», dijo otro vagabundo mientras se desperezaba en un rincón sobre un montón de pertenencias. «Lo haré, por supuesto. Pero fumar te matará mucho más rápido que nadar en agua fría. No te recuperas del cáncer de pulmón, especialmente los vagabundos». Uriel dijo esto y se fue dejando a su camarada tiempo para pensar. Camila también estaba dentro. Sacudió la cabeza. «Este no se quedará. No es libre como nosotros. Sus predilecciones se quedaron allí en esa vida. Tarde o temprano las recordará». Uriel llegó al parque y se instaló en su lugar. El viento había cesado, pero su ropa había conseguido secarse y ya no hacía frío. Esperó a Leonela durante casi 1 hora y luego se dirigió hacia la salida. No es que tuviera prisa por ir a ninguna parte, simplemente decidió dar una vuelta por el parque y regresar. ¿Y si le estaba esperando en otro sitio? Estaba impaciente por contarle lo que Gandalf le había dicho. Se lo pensó mucho y decidió que iría a la policía. Definitivamente lo haría, tan pronto como se sintiera fuerte y decidido. Al salir del parque, Uriel divisó una silueta familiar. Leonela tenía prisa. Corría tan rápido como podía. Ella también le vio y le saludó al cruzar la calle. Uriel sonrió y levantó la mano para devolverle el saludo, pero en ese momento vio un coche que se dirigía hacia la chica a una velocidad de vértigo. Hizo un sonido corto tratando de advertirla. Quiso gritarle, pero su grito fue interrumpido. Ante sus ojos, la frágil niña fue atropellada por el coche, voló por encima y acabó en la acera. En ese momento, algo hizo clic en la mente de Uriel. No entendía qué, pero los recuerdos se agolparon en su memoria. No tuvo tiempo para ellos, y Uriel cruzó corriendo el camino hacia ella. Los curiosos ya se habían reunido en el lugar. Alguien examinaba a la chica. El conductor del coche estaba de pie angustiado y haciendo una llamada telefónica. Era un chico joven que explicaba que había conducido hasta el paritorio. Su mujer estaba en la maternidad y estaba de parto. «¿Está viva? ¿Llamaste a una ambulancia?», preguntó a la mujer que estaba sentada junto a Leonela. Alguien por la calle respondió que una ambulancia ya estaba en camino. «¿Por qué, Leonela? ¿Cómo puede ser?»,
susurró Uriel dejando caer las lágrimas. Pronto llegaron los médicos. «Conozco a esta chica, ¿puedo acompañarla, por favor?», preguntó. «Yo también la conozco, ¿quién no? Es la hija de nuestra enfermera. ¿Y cuál es su relación con ella?», preguntó una mujer con bata blanca mientras subían a Leonela en la camilla al coche. «Soy un conocido». Uriel se dio cuenta de repente que sabía a dónde llevaban a la chica y se precipitó tras el coche. Caminó, corrió, volvió a caminar. Le dolía. En sus manos sostenía un libro, el libro de ella que había leído. Y se le quedó grabada en la cabeza la idea de que había sido por culpa suya que la había atropellado un coche. Si él la hubiera estado esperando junto al estanque, ella no lo habría visto. No se habría parado a saludar y ahora estaría sana. Uriel llegó al hospital. Se paró en la entrada para recuperar el aliento. «¿Se encuentra bien, señor?», preguntó uno de los camilleros que fumaban en la acera. Sí, solo estaba corriendo», respondió Uriel levantando la mano. Se dieron la vuelta y continuaron su conversación. «¿Y esa chica es realmente la hija de Adelaida?», preguntó uno de ellos. «Sí, es su única hija. Solo vive para ella. Ahora está con ella. Es una buena mujer, Adelaida, la compadezco». «¿Ha muerto la chica?», preguntó su interlocutor. «No, pero no vivirá hasta mañana, no está consciente. Necesita una operación, y no solo una. Viene el cirujano, está de permiso, pero es un chico joven. Y todavía no ha hecho ese tipo de cirugías aquí. He visto pacientes así, ninguno ha sobrevivido. Quizá en la capital sí, pero aquí no», dijo el hombre dando una calada. Al terminar, todos volvieron al hospital. Uriel recuperó el aliento. No comprendía lo que le estaba ocurriendo en aquel momento. En su mente había fragmentos de sus frases. La hija de Adelaida. Se habría salvado en la capital. Cirujano. Sacudió la cabeza y obedeciendo sus instintos interiores entró. Uriel caminaba por el pasillo y sabía exactamente a dónde le llevaban sus pies. Los camilleros hablaban de la operación y Uriel comprendió lo que había que hacer. Le vinieron a la cabeza todos los conocimientos adecuados. Recordaba haber realizado docenas de operaciones, a veces las 24 horas del día si era necesario. También recordaba los pasillos de este hospital. Aquí también había tenido que trabajar alguna vez. Uriel entró en la habitación del residente y se dirigió con pasos seguros hacia donde antes se había puesto la bata. Todo estaba en su sitio. Se vistió con un traje estéril y se desinfectó las manos, poniéndose él mismo los guantes, la mascarilla y el gorro. Al salir de allí, paró a la enfermera. «¿Dónde está mi paciente? Voy a realizar la cirugía, llévame con ella de inmediato». La enfermera enarcó las cejas. «¿Te habrán llamado para la hija de Adelaida?» «Bueno, vamos. Acaba de ser preparada para la cirugía. El anestesista ya está allí. Creo que vendrá nuestro cirujano». «No, yo estaré operándola». Uriel entró en la consulta con su ecuanimidad habitual. Leonela estaba tumbada sobre la mesa. Recordó haber dejado su libro en la habitación de la residente. Los recuerdos se superponían. Algo en su interior se puso en su sitio. Era consciente de que ahora recordaba todo lo que había pasado, pero no había tiempo para rebuscar en los recuerdos. Había que salvar a la niña. La doctora del hospital dio a Uriel todos los parámetros de su examen, todo como debe ser. Uriel evaluó su estado como extremadamente grave y supo lo que había que hacer. Se encendieron las luces del quirófano. Las enfermeras subieron corriendo. Se administró la anestesia. Uriel vio por el rabillo del ojo que la enfermera quirúrgica le miraba con grandes ojos redondos. Ella le conocía, pero él no tuvo tiempo de recordar quién era. Sin embargo, tenía la fuerte sensación de que ahora recordaba esos detalles. El recuerdo interrumpió en su conciencia en un momento extremadamente oportuno. Quizás si la chica guapa no hubiera sido atropellada por un coche delante de él, no habría recordado nada. «Bisturí».
Uriel daba órdenes amenazadoramente y hacía su trabajo muy meticulosamente. Cuando la niña perdió el pulso, estuvo a punto de gritar al ayudante por su ineptitud. «Pulso restablecido», oyó detrás de él. Uriel echó un vistazo al monitor. «Bien, sigamos». Llevaba a cabo una operación de gran complejidad, consciente de que carecía salvajemente del equipo al que estaba acostumbrado. Sin embargo, su destreza y velocidad lo lograron. Cosió los vasos rotos con maestría. Ningún otro especialista de su hospital habría trabajado así. A sus espaldas, las enfermeras se preguntaban qué clase de cirujano era. Nadie entendía de quién se trataba, excepto una enfermera que apenas podía contener las lágrimas. También tenía miedo de llorar porque Uriel levantaba la voz con mucha facilidad si algo iba mal. «Es inútil, el pulso sigue bajando, hay demasiados daños», dijo el ayudante. «Cierra la boca y haz tu trabajo», gruñó Uriel. En ese mismo momento, un joven especialista de ese hospital se paseaba de un lado al otro ante la puerta del quirófano. «¿Quién es este cirujano?», preguntó al médico jefe. «No lo sé, al parecer Adelaida lo trajo de otro hospital. Ni yo mismo lo sé, pero llegaste tarde. La chica ya habría sido llevada a la morgue si él no estuviera trabajando. Déjale trabajar, saldrá de ahí y lo solucionaremos», dijo la mujer de pelo negro y gafas. Mientras tanto, en el quirófano reinaba un silencio y una tensión solo comparables al estallido de un reactor. Uriel había asustado tanto a todo mundo con su mal genio que nadie se atrevía a respirar de más. «Hecho, si su cuerpo puede soportarlo, vivirá», dijo Uriel mirando la cara de Leonela. Estaba pálida, tenía los labios secos y un gran moretón azul en la cara. De repente los aplausos estallaron alrededor de Uriel. Empezó a darse vueltas sin entender lo que estaba pasando. «¿Qué es esto? ¿Soy un artista? ¿O qué? ¿Aterricé el avión?», estaba indignado. «¡La salvaste! Estaba condenada. Dime por el amor de Dios que trabajarás en nuestro hospital», suplicó una de las enfermeras. Uriel se quitó los guantes y se quitó la máscara de la cara. En ese momento las miradas se concentraron en todos los presentes. «¿Eres tú aquí? ¿Pero cómo acabaste en nuestro hospital?», preguntó el ayudante volviendo en sí. Uriel frunció el ceño. En ese momento vino un recuerdo a la cabeza. Se había licenciado en medicina aquí, en los suburbios de la capital, y había venido a este mismo hospital entonces para hacer sus prácticas. Ya tenía más de 20 años. Ya entonces sentía un gran afán por la medicina y hacía prácticas con el cirujano local. Una de sus enfermeras que acababa de entrar a trabajar en el hospital le pareció muy atractiva. Uriel no quería una familia en ese momento, no quería una relación en absoluto. Había vivido una mala ruptura en el instituto. Su primer amor le había engañado con su mejor amigo. Tras perder a estos dos seres queridos, Uriel se sumergió en sus estudios y no dejó espacio en su vida para los sentimientos. Sin embargo, fue la chica la que le cautivó por su belleza e inaccesibilidad. Le caía bien a todo el mundo, pero nadie era correspondido. Todo el mundo pensaba que ya tenía novio, pero ella no contaba nada a nadie sobre su vida privada. Y se llamaba Adelaida. Hacia el final de sus prácticas tuvieron una relación tormentosa. Adelaida estaba tan enamorada que moría por Uriel. Él también estaba bastante encaprichado de la chica. El día que Uriel fue a ver a Adelaida para darle la buena noticia, las cosas no salieron según lo previsto. «Cariño, te estaba esperando, tengo noticias», se lanzó Adelaida a su cuello. Uriel la envolvió en un abrazo. Tuvo entonces tanta emoción que no pudo contenerse y habló primero. «Y yo también tengo buenas noticias. Me llevan a una clínica de la capital, podré trabajar con los mejores especialistas del país. Hoy mismo he recibido una llamada. Nuestro médico me habló de mis éxitos en el seminario, me elogió y valió la pena, imagínate. Casi se pelean por mí con otra clínica de la capital». Adelaida dejó de sonreír y miró seriamente a su amante. «¿Y nosotros? ¿Y yo qué?», preguntó.
Te llevaré conmigo. Alquilaremos un piso o viviremos juntos, quizá una habitación para empezar. Prepárate. La chica negó con la cabeza. Sabes que papá está enfermo, ¿no? No conocí a mi madre y mi padre lleva mucho tiempo enfermo. Solo me dediqué a la medicina para cuidarle. No puede hacerlo sin mí físicamente. Eres un médico, deberías entenderlo. Le miró suplicantemente. Uriel ya había olvidado que ella había querido decirle algo al principio. Pero no querrás que rechace una oferta hacia la que me he encaminado durante todos estos años, ¿verdad? He vivido para esto. Me he dedicado a esto. Entiéndelo, no puedo llevaros a ti y a él allí ahora. Todo es caro en la capital y yo no soy más que un pobre estudiante. No tengo nada más que mis conocimientos y la experiencia que he conseguido acumular con esta práctica. No estoy diciendo que vaya a dejarte, mi ángel, sino que, me iré por mi cuenta y cuando pueda os trasladaré a ti y a tu padre allí también. Adelaida negó con la cabeza y dio un paso atrás. Así que estamos fuera del camino, ¿eh? ¿De qué demonios estás hablando? Una lágrima brilló en los ojos de la chica. Las cosas han cambiado. O estás conmigo o no. Elige. En ese momento guardó silencio sobre el hecho de que esperaba un bebé de Uriel. No quería que su embarazo fuera el argumento clave. Para ella era importante que se quedara aquí por ella. Entonces significaba que ella era más importante que cualquier otra cosa. Ella, no el trabajo o el prestigio. Al fin y al cabo, él también podría trabajar aquí, en este hospital, junto a ella. En el fondo, solo se trataba de saber qué era más importante para él: ¿el capital y el dinero? ¿O la simple enfermera que quería más que a la vida? Adelaida, pero esto también es importante para mí. ¿No quieres que tenga un buen trabajo? Hay mejor equipo, hay buena experiencia, puedo salvar vidas. Nací para ello, no puedes hacerme esto. ¿Por qué no puedes esperar un año? Solo te pido que te quedes un año. Con 2 clínicas peleándose por ti, te esperarán. Las hormonas de su organismo ya estaban haciendo efecto. Antes estaba tranquila, hoy estaba histérica. ¿Por qué no podemos vernos a distancia este año? ¿Sabes? Puede que no reciba más ofertas como esta. Me estás pidiendo mucho. No te dejaré a menos que quieras romper conmigo, pero me iré. Puedes venir conmigo o quedarte. Te quiero. Se dio la vuelta y se marchó. ¿Entonces te vas?, preguntó sosollando. Me voy. Ven a la estación pasado mañana a las 3 y sabré que estás conmigo y me quieres. Y si no vienes, se acabó. Y se fue. Adelaida estaba enfadada. Se mantuvo firme en que no iría a ninguna parte. El resentimiento hervía en su interior. El día que Uriel se fue, le contó a su padre lo de su embarazo. Papá apenas podía andar y tenía una discapacidad. No te estoy reteniendo. Vete. Tienes una familia. ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? Adelaida negó con la cabeza. Adoraba a su padre. Era todo el mundo para ella. No iré de ninguna manera. No iré sin ti. No puedo. Sabes que aquí es donde están las tumbas de mi madre y de mis abuelos. Donde están nuestros amigos, donde está nuestra casa. Y yo misma crecí en este mismo patio. Cariño, pero tienes que ir con él. No entiende que tengo mejores argumentos para no ir con él que él para quedarse. Simplemente no me quiere. Deberías saber lo del bebé. No se lo dijiste y no es un mal tipo. No te ha abandonado, más bien has estado un poco peleada con él. Sin apoyarle, porque para él también es un momento emocionante. Adelaida, él tiene derecho a saber lo del bebé. Díselo. Y si se va, lo criaremos solos. Nos las arreglaremos. Yo me las arreglé criándote sola. Adelaida se quedó pensativa un momento. Era el comienzo de la 3ª hora del reloj. Se levantó de su asiento y echó a correr. Había atasco en las carreteras. Coger el transporte público sería un error. Llegó tarde a la estación. Su tren ya había partido. Ella miró tras él.
Si hubiera habido teléfonos móviles entonces, como ahora, ella se habría limitado a enviarle un mensaje y él no habría ido a ninguna parte. Estaba segura de que se quedaría por el bebé, pero quería que se quedara por ella. Al salir del andén se fijó de repente en un hombre con una maleta entre la multitud. Desde atrás pensó que era él. «Uriel, ¿no te fuiste? ¡Te quedaste!». Voló hacia él y estuvo a punto de abrazarle, pero el hombre la miró y sonrió. «Debes haberme confundido con otra persona». «Sí, lo siento». Adelaida suspiró apenadamente. Ese fue el final. Le dijo a su padre que había informado a Uriel sobre el bebé, pero él no quiso quedarse. Mintió para que no hubiera más preguntas. Fue su decisión callarse y quedarse. Le dolía que hubiera cambiado su amor tan grande y fuerte por una clínica en la capital. Para Adelaida fue entonces como una traición. Dio a luz a una hija a tiempo y la llamó Leonela. Adelaida quería a su hija y era feliz incluso en los momentos más difíciles. Su padre vivió otros 4 años. Amamantó a la bebé mientras Adelaida trabajaba en el hospital, pero sus fuerzas flaquearon rápidamente. Leonela iba a la guardería cuando él se fue. Apenas se acordaba de su abuelo. La vida giraba y giraba y giraba. Uriel sacó provecho de su decepción amorosa. Se mataba a trabajar para no tener tiempo de pensar. En la clínica le apodaban robot, pero valió la pena. Uriel no tardó en ser captado por otra clínica. Una muy cara. No quería limitarse a ganar dinero. Su ambición era salvar vidas, así que trabajó aquí y allá. Sin fines de semana ni vacaciones, solo gracias a que el médico jefe del hospital se obligaba a irse de vacaciones. Uriel tenía viajes al extranjero una vez al año. Se podía ganar mucho dinero. Viajó a distintos países, pero incluso allí intentó no abandonar su práctica. Uriel ayudó a niños en África, viajó por todo el mundo, enseñó a jóvenes médicos y se hizo cargo de los casos difíciles. En su consulta médica se contaban historias diferentes. A veces no se podía salvar a un paciente si sufría. Al principio contó a los que no podía salvar. Le parecía que los había matado personalmente y no los había salvado. En esos momentos quería marcharse. Pero había médicos sabios que le recordaban que no había ningún cirujano que pudiera salvar a todos sus pacientes. No son magos, solo hacen su trabajo. Hace unos años, Uriel, uno de los mejores cirujanos del país, fue invitado a aparecer en un programa de televisión. Habló de casos de su consulta, respondió a preguntas sobre el tema del programa, pero se negó a hacer publicidad de mayonesa o medicamentos. Recibió muchas ofertas de ese tipo, pero ya era tan solicitado y popular que podía permanecer rechazándolas. Los recuerdos se apagaron de repente como un clic. Uriel recobró el sentido y miró fijamente a los que lo rodeaban. Llevaba la máscara en la mano y todo el mundo podía verle la cara. Por supuesto, no todo el mundo estaba viendo el programa de salud de los domingos, pero los que frecuentaban estos círculos sin duda conocían su rostro, y una de las enfermeras de este hospital conocía bien a Uriel en persona. Y ella también se quitó la máscara y le miró con lágrimas en los ojos. Ahora permitió que su recuerdo se introdujera por completo en su mente. Antes solo se había dejado llevar por los recuerdos de su profesión porque lo necesitaba, pero ahora había recuperado plenamente la cordura. No es un criminal, es un cirujano. ¿Qué estás mirando? Lleva a la chica a la UCI. Estará allí mucho tiempo y no le quites los ojos de encima, ¿vale?, ordenó con severidad. Todos se apresuraron a volver a su rutina habitual. Uriel no era un tirano, pero exigía al personal al máximo nivel de competencia porque a veces el retraso de las enfermeras podía costarle la vida a una persona. No podía permitirse tales pasos en falso. Todos se dispersaron y solo Adelaida permaneció en el quirófano. Se quedó inmóvil. Ninguno de los empleados recordaba que había conocido al ahora famoso médico hacía mucho tiempo. ¿No te acuerdas de mí?, le preguntó. Todos pensaban que habías muerto,
que habías desaparecido. Los periódicos escribieron que habías cometido fraude financiero y que te habías suicidado o huido del país, pero no pudieron encontrarte. Leo las noticias todo el tiempo. ¿Por qué?, preguntó Uriel en voz baja, sintiendo que le sudaban las palmas de las manos. Tuvo mujeres en su vida, citas, pero muy pocas, y advirtió enseguida que no tenía planes de formar una familia y que solo estaba dispuesto a una aventura corta sin compromiso. Había madamas que estaban de acuerdo con esto. Uriel les llevaba a restaurantes, charlaban, veían películas juntos en casa, pero estas aventuras terminaban en cuanto la dama quería más. Tenía miedo de ver la noticia de tu muerte. Uriel sonrió. Estoy casi muerto. Es una larga historia. Solo el accidente que ocurrió delante de mí me ayudó a recuperar la memoria. No recordé nada durante todo ese mes, nada en absoluto. Hubo una pausa. Adelaida suspiró y Uriel estuvo a punto de pasar junto a ella. Hoy has salvado a tu hija, dijo rápidamente e hizo una mueca de dolor. ¿Qué? Uriel se volvió, la miró y la cogió por los hombros. Adelaida lo miró con culpabilidad. Estaba tan guapo como hace 20 años atrás. Es tu hija. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cómo pudiste no decírmelo? ¡Mi hija, Dios mío! Mi hija me encontró por casualidad y me dio de comer pasteles. Adelaida sonrió apreciando la ironía de los poderes. ¿Así que tú eres el vago con el que fue al parque? El director del hospital entró en el despacho y vio al famoso cirujano. Así que fuiste tú quien realizó la cirugía. No sabía que te habían remitido a nosotros. Nadie me remitió. Acabo de presenciar un accidente y he salvado a una chica. No tenías un cirujano en su lugar, dijo con severidad. Entiendo. Ven a mi casa y discutiremos el pago de tus horas extra. No necesito nada, tranquilo, dijo Uriel y se marchó. Se encontró fuera en el porche los jóvenes camilleros, quienes comentaban esta vez la noticia de que un médico famoso estaba ahora en su clínica. Decían que había aparecido de la nada y había salvado la vida de una paciente. Uriel deambulaba por la carretera. Había tantas emociones corriendo por su mente. Una hija. Así que tenía una hija, y además es preciosa, por supuesto. Por eso le pareció tan familiar todo el tiempo. Era la réplica exacta de su difunta madre, la que había llevado el jersey lila con grandes botones. Ahora por fin todo encajaba. Se tambaleó hasta el garaje y se tumbó en su asiento. No hablaba con nadie, ni siquiera miraba a nadie. Había varias personas más en el garaje. «Uriel, ¿y qué tal el cigarrillo? ¿No lo trajiste?», le preguntó su camarada. Uriel no reaccionó. «Cállate, ¿no lo ves?». Camila empujó al vagabundo con el codo hacia el lado. «¿No lo ves?», preguntó sin entender por qué le había dado un puñetazo. Por la mañana Uriel se despertó y los recuerdos empezaron a inundar su mente. Camila estaba sentada a su lado con una taza de té. «¿Quieres un poco?», preguntó. Uriel asintió. Pensó que sería la última vez que se sentaría con ella aquí, en este lugar insalubre, y bebería este té. A pesar de todo, la bebida estaba deliciosa, muy sabrosa. «¿Cómo supiste que ayer me acordé de todo?», preguntó. «Por tu mirada. Tenías un aspecto completamente distinto. No eras la misma persona que encontramos hace un mes. ¿Por qué no me dices quién eres?». «Soy cirujano y ayer operé a mi hija. Soy rico y no he matado a nadie. Es solo que el médico jefe del hospital malversó el dinero del patrocinio y quiso echarme la culpa de todo. No le gustaba que todos conocieran mi cara y no conocieran la suya. Mi fama le molestaba y empezó una estafa de papeleo. Le dije que iba a llamar a la policía y me aparté de él y me golpeó por detrás en la cabeza. Y debió golpearme otra vez, pero no me remató.
Su brazo era débil, no era un cirujano ni médico, era una rata burocrática. Me alegro de que lo hiciera. De todos modos, sé feliz y siempre serás bienvenido al fuego si quieres. Uriel se alejó de allí. Caminaba por la calle y se dio cuenta de que en ese mismo momento su vida estaba cambiando. ¿Qué hacer con el médico jefe de la clínica? Lo entendía perfectamente. Sabía dónde conseguir pruebas de sus acciones ilegales y estaba seguro de que el canalla pronto recibiría su merecido. Era más difícil saber qué hacer con Adelaida y Leonela. Uriel estaba preocupado por su hija. Cuando llegó al hospital, entró y todos le miraron como si fuera un fantasma. Se puso una bata, se lavó las manos y entró en la UCI. Leonela estaba consciente. «Hola», dijo lentamente. «No tienes que hablar, cariño, no puedes malgastar tu energía hablando ahora. Vine a ver cómo estabas». En ese momento entró en la UCI la enfermera de guardia. «¿Cómo está el paciente? ¿Qué tal la noche?», preguntó seriamente. «Sí, ha estado bien. Está progresando positivamente. ¿Cuándo podremos sacarla de la UCI?», preguntó la enfermera. Uriel se ajustó la bata y miró a la mujer como si estuviera loca. «¿Tú qué? Estará aquí otros 3 días como mínimo. ¿Dónde os enseñaron a la gente así?». La mujer dijo que lo entendía y se marchó con la cabeza gacha, y Uriel se volvió hacia Leonela. «Verás, tienes que enseñarles todo. La operación fue difícil. Te recompusieron a pedazos». Vio que Leonela intentaba preguntar algo, pero la detuvo con un gesto. «Entiendo que tienes muchas preguntas. Te lo contaré brevemente y luego, cuando te mejores, tendrás los detalles. Cuando vi cómo te atropellaba ese coche, lo recordé todo. Corrí al otro lado de la ciudad para conseguir una ambulancia. Soy cirujano. Mis manos lo recuerdan todo. Tengo una experiencia, años de práctica. Y simplemente entré en la sala y realicé la operación. Así que ahora no soy un vago. Ahora vuelvo a ser yo. Hiciste bien en aconsejarme que fuera a la policía. Me identificarían. Pero no sé cuándo me acordaría de todo. Bueno, no te pongas nerviosa. Volveré hoy y mañana. Y vendré a verte todos los días hasta que te pongas mejor». Uriel se dio la vuelta y estaba a punto de dirigirse a la puerta cuando oyó detrás de él: «¿Eres mi padre?». Se dio la vuelta y la miró con severidad. «¿Te lo ha dicho tu madre?». «Tuvo que hacerlo. Se quedó conmigo toda la noche». Uriel negó con la cabeza. No pensó en el hecho de que no estaba permitido preocuparte. «Leonela, ahora no importa quién es el padre de quién. Lo importante es que te pongas muy bien. Si estás nerviosa, tal vez no mejores. En este momento tu cuerpo está sanando muchos tejidos. Tienes fracturas, 2 de ellas una costilla y una muñeca. Te hubieras desangrado si no hubiera logrado recuperar mi memoria, pero los órganos están ilesos, magullados, pero no es fatal. No puedes estresar demasiado tu sistema nervioso. Ahora no pienses en esta situación. Piensa en tu salud. Ahora no voy a ninguna parte. No sabía que tenía una hija, y tampoco Adelaida me lo dijo. Pero no la culparemos, seguiremos adelante y te prometo que siempre estaré ahí para ti». Tenía muchas ganas de abrazarla. Uriel salió de la UCI e inminentemente se encontró con Adelaida. «Hola», murmuró aparentemente a punto de caminar hacia su hija. «Ven conmigo», dijo con severidad. Salieron del hospital alejándose para que nadie pudiera oír su conversación. «Sabes, tengo un montón de preguntas para ti. Pero primero, ¿por qué no quieres que tu hija se ponga bien?». Adelaida frunció el ceño. «¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo que no quiero?». «¿Por qué se lo dijiste justo después de la operación? ¿Te has vuelto loca?». «No estuvo inconsciente todo el tiempo. Te vio cuando entraste por primera vez en la sala y preguntó si era cierto que el vagabundo la había operado. Lo sentía, tenía que contárselo todo». Uriel levantó la vista. Había pájaros volando en el claro cielo azul.
Entonces, quizá tú también puedas decirme por qué no sabía que tenía una hija. La miró con tanto dolor en los ojos que Adelaida se sintió incómoda. Elegiste la capital antes que a mí. No querías tener un niño. No era como si te estuviera abandonando. No querías venir conmigo ni esperarme. Ni tener una relación a distancia. Millones de familias viven así, marido y mujer trabajando en ciudades diferentes. ¿Cómo has podido? Nos has arruinado la vida a todos. Podrías haberte quedado por mí. Vi que te necesitaba más a ti que tú a mí. Te apasionaba más la medicina que yo, y yo estaba celosa. ¿No podrías haberlo hecho por mí? ¿Quedarte un año? Uriel suspiró pesadamente. ¿Estabas celosa de mi trabajo? Perdóname, dijo mirando a sus amados ojos. Solo ahora se daba cuenta de que siempre la había amado, y esos sentimientos se habían apaciguado, pero no habían desaparecido de su alma. Soy yo quien lo siente, dijo Adelaida. Uriel le contó a Adelaida toda su historia y ella le envió a su piso. Le dio las llaves y dinero para el viaje. Allí se afeitó la barba, se duchó y lavó la ropa. Había mucho que hacer y no estaba claro si empezar por devolverle el pasaporte o acudir a la policía. Le preocupaba más que Leonela siguiera débil y que hubiera dejado los 2 hospitales sin cirujano durante un mes. ¿Cuánta gente no había salvado en ese mes? Uriel llamó a su confidente en el hospital de la capital y le explicó la situación. Le envió el dinero y lo transfirió a Adelaida. Por la noche volvió a ver a Leonela y se marchó a la capital. «¿Te vas otra vez?», le dijo Adelaida en la puerta del hospital. «Volveré, lo prometo». «Ya lo había oído antes. Las historias se repiten. Alguien allí arriba nos está jugando malas pasadas. No esperaré». Se acercó más a ella y la besó en los labios. Ella no se resistió y respondió al beso. «Me has esperado todos estos años. Igual yo te he esperado a ti. Nunca me casé. Y Leonela me dijo que su madre tampoco se había casado nunca. Volveré». Se despidieron y Uriel se marchó. Una vez en la capital, cerca de su casa, estuvo a punto de quedar cegado por los flashes de las cámaras. Pues todo el país le estaba buscando, pero ahora no había tiempo para entrevistas. «Organizaré una conferencia y responderé todas las preguntas, caballeros, y les contaré una historia asombrosa, pero ahora debo poner mis asuntos en orden. Los responsables de mi desaparición deben pagar, deben responder ante la ley. Y les pediré que por favor no publiquen estas palabras mías hasta el día de mañana. De lo contrario, la policía no tendrá tiempo de atrapar al culpable». Los periodistas también son seres humanos, y todos han oído alguna vez al médico. Ninguno de ellos salió en antena con la noticia hasta por la mañana. Esa misma noche la policía detuvo al jefe de la clínica privada donde trabajaba Uriel. Unos días más tarde, Leonela estaba viendo la televisión en una habitación normal, llevada allí por su madre directamente desde casa. Vio un programa en el que su padre hablaba de cómo le habían tendido una trampa, de cómo había vivido sin memoria con indigentes en los suburbios. Sin embargo, no dijo que tenía una hija. Se había convertido en algo vergonzoso. «Me prometió que estaría a mi lado, que volvería», dijo Leonela. «Lo prometió». Había pasado un mes. Leonela ya había sido dada de alta y recibía tratamiento en su domicilio. En el hospital donde trabajaba Adelaida se había producido un cambio de dirección. La nueva dirección estaba a punto de cruzar las puertas. Para ello, de hecho, todo el mundo estaba reunido a primera hora de la mañana antes del inicio de la jornada laboral. «¿Dónde se había metido nuestro director?», preguntó una enfermera en susurro. Hacía tiempo se había jubilado. Ya era hora de que dejara paso a los jóvenes, respondió su colega. La puerta se abrió y Uriel entró en el hospital con el jefe de la ciudad. «Conozcan a su nuevo jefe. Ha aceptado dirigir nuestro hospital y seguirá realizando operaciones complejas a los pacientes». Adelaida no ocultó su asombro
y Uriel, vestido con un elegante traje, se acercó a ella y le entregó unas rosas rojas envueltas cuidadosamente en papel. Para dejar las cosas claras, esta es mi mujer. Adelaida y yo compartimos una hija. Leonela, todos la conocéis. Para que podáis trabajar en paz y no os distraigan los cotilleos, os revelo todas las cartas, colegas. Espero una cooperación fructífera porque nuestro objetivo es uno: salvar vidas. ¿Y por qué has dejado todo y te has mudado aquí?, preguntó alguien del personal del hospital. Porque mi mujer vive aquí. Cuando todos se fueron, Uriel y Adelaida se quedaron solos. ¿Mi mujer? ¿No podías haberme preguntado antes? Estaba indignada. Adelaida, ¿quieres ser mi esposa? Era obvio para él. Todo el tiempo que había estado resolviendo sus asuntos en la capital, compareciendo ante el tribunal contra el antiguo director de una clínica privada, solo podía pensar en ella. Seguía trabajando, no dormía ni comía mucho. Para él era importante terminar lo que había empezado hacía tantos años atrás. «Estoy de acuerdo», sonrió Adelaida. Para ella también era obvio. Se había hecho un lío en su juventud, pero ahora todo había terminado como debía ser. Estarían juntos. «Entonces, ¿no te importa que te pida que te mudes conmigo? He comprado un piso aquí y Leonela puede vivir allí. Está más cerca del trabajo». «Claro, pero solo cuando esté totalmente recuperada». «Por supuesto. Ya sabes, no soy tan joven como para estar dividido entre 2 clínicas y un programa de televisión». No puedo decir que me equivocara al irme entonces. Salvé muchas vidas. Pero es hora de que vuelva a casa. Y tú eres mi hogar. Siempre lo has sido. Esa noche la pasaron juntos por primera vez, en familia. Uriel le contó a Leonela su historia de cómo fue con su madre. Hablaron sin parar hasta bien entrada la madrugada. Adelaida sirvió a todos una deliciosa ensalada y tartas. «¿Y cómo no he reconocido tus tartas?», sonrió. «Han pasado muchos años», respondió Adelaida. «Sí, pero las tartas siguen siendo igual de deliciosas. Tú me hacías y yo pedía más, ¿te acuerdas?». «Claro, lo recuerdo». Esa noche se durmieron abrazados y ambos sintieron que por fin todo había vuelto a la normalidad. Sabían que era el fin de su tormento y soledad y que ahora comenzaría una nueva vida para ellos. Habían conseguido lo imposible: retroceder 20 años hasta el lugar donde empezó todo, donde se habían conocido. Él le había regalado flores y ella se había mostrado modesta y tímida, aun cuando seguía locamente enamorada de él. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.